¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y como estáis viendo, hoy os traigo las notas del parche, los bufos y los nerfeos a las galletas. Que el HP y el damage, o sea, la vida y los daños que vais a ver aquí, todo lo que vienen siendo los porcentajes, los stats, están basados en galletas a nivel 1, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro porque es muy importante para entender estas notas de parche y estos bufos y nerfeos. Bueno, empezamos pues con lo primero. Es un bufo a Breaches. Lo primero de todo, el ataque básico le incrementan el rango un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora disparará de más lejos. No tiene más misterio. Luego tenemos sus tres habilidades especiales, sí, las tres, la 1, la 2 y la 3, que ahora cuando utilices esta habilidad te va a garantizar un 20% más de velocidad de movimiento durante 3 segundos. O sea, da igual la habilidad especial que utilices con Breaches, que vas a tener este porcentaje de velocidad de movimiento durante 3 segundos a partir de ahora en cada una de ellas. También vemos que la ulti número 2 de Breaches, lo que vendría siendo su primera variante, ahora le han incrementado el daño que reciben los enemigos que están en rango de la ulti durante 5 segundos. ¿Qué significa esto? Que van a haber, por así decirlo, como más proyectiles. O sea, vas a recibir más daño durante 5 segundos si estás dentro del rango de la ulti de Breaches. Ahora pasamos con Camembert, que también ha recibido bufos, y el primer bufo es al ataque básico. Se ha incrementado el daño de 925 a 1050. También tenemos un bufo al HP, a la vida. A nivel 1, os recuerdo, como todas las estadísticas que vamos a ver a continuación, le sube la vida, bueno, le incrementa de 5100 a 5200, una mejora de 100 de vida que no está mal. Luego tenemos a Beacon Roll, que también ha recibido bufos, algo bastante sorprendente por gran parte de jugadores, me incluyo. Bueno, aquí vemos que en la ulti número 1 y número 3 el daño base se ha reducido de 1722 a 1680, que tú dirás, ¿es un nerfeo? Espérate, amigo. Ahora vemos que en la segunda parte, la ulti 1, 2 y 3, más o menos como la primera, pero aquí incluyendo la 2, ahora cuando golpees a los enemigos, durante 7 segundos los enemigos van a tener como una marca común de bufo que va a hacer que le aplique un 5% más de daño. O sea, que los enemigos reciban el daño amplificado, por así decirlo, un 5% durante 7 segundos. Me parece una barbaridad. A continuación tenemos a Dark Choco, que ha recibido un pequeño buff en el que le aumentan la vida de 4650 a 4800. Luego tenemos el último buff. A Peach le han mejorado la vida de 4500 a 4650, 150 más de vida. A continuación tenemos que la ulti, la 1 y la 2, las variantes por supuesto, el rango de acción de la ulti se ha incrementado un 15%. Está muy bien este bufo, ¿eh? Y luego tenemos que la segunda variante, o sea, la tercera ulti, ahora en vez de reducir la velocidad de movimiento un 30%, la reduce un 20%. Ahora pasamos con los nerfeos y la primera en recibir un nerfeo es Lily. Tenemos un ajuste en la habilidad definitiva. Ahora la carga de ataque se reduce de 3 al transformarse a un disparo al usar la habilidad definitiva. Eso la verdad es que es un nerfeo que le hacía mucha falta a Lily. Luego tenemos otro nerfeo a Chili. Ahora el ataque básico se va a reducir de 475 a 427. Un daño pues bastante significativo. También tenemos que la ulti número 1, o sea, la normal, la base, el daño se ha reducido de 1290 a 1160. Luego tenemos un nerfeo que a mí me parte el corazón, pero bueno, era de esperar y es el nerfeo, bueno, los nerfeos a Madeleine. Lo primero de todo, el ataque básico le bajan el daño de 390 a 351. Es un nerfeo bastante tocho, la verdad. Pero luego nos lo compensan un poquito con la vida. La mejoran, la suben de 6.345 a 6.500. Luego tenemos a Strawberry, que no nerfean la galleta en sí, pero sí nerfean su ulti, el Wafflebot, el dummy que invoca.
como vemos aquí, le bajan de 4500 de vida a 4100. 400 menos de vida que ya os digo yo que se nota bastante. Y por último tenemos un nerfeo a Gingerbrave, algo que a mí y a la comunidad nos ha estallado la cabeza, la verdad. Yo creo que es la galleta que menos win ratio tiene o que menos pick rate tiene, que menos elige la gente, pero que bueno, estamos viendo que en algunos parches la van bufando, la van nerfeando, así que vamos a ver qué le han hecho aquí. Vale, estamos viendo lo primero y es el knockback, cuando te expulsa hacia arriba, cuando pasa por encima tuyo con la ulti, cuando te golpea. Ahora va a aumentar de 1 segundo a 2, o sea, no va a poder estar como noqueándote todo el rato sin que puedas hacer nada, ¿de acuerdo? Ahora vas a poder estar 2 segundos sin que te noquee. A continuación tenemos que el máximo de knockbacks, o sea, de impactos, va a pasar de 6 a 3. O sea, cuando tú impactes a un enemigo no le vas a poder golpear con la ulti 6 veces como podías hacer antes. Ahora se va a reducir a 3. Y hasta aquí el vídeo, gente. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme en comentarios si os han parecido buenos los buffos, buenos los nerfeos, malos, qué habríais cambiado, qué os ha parecido, si bien, si mal, etcétera. Cualquier cosa, como siempre os digo, me la dejéis en comentarios y poquito más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.